Muy buenos días. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración eucarística. Estamos iniciando ya la última semana de esta Cuaresma. Que Dios nos conceda la luz del Espíritu Santo para poder seguir nuestra preparación espiritual y disponernos así a celebrar la Pascua de Jesús. Pedimos por todos ustedes, por sus familias, que Dios los bendiga y acompañe. Por la salud de Alfredo Barrera Islas, Tita Josefina Maldonado Cilia, Susana Cilia y Patricia Tlatenchi Maldonado. Por las familias Gómez Alonso, Gómez Jiménez, Buenabad Soto, Hernández Ramírez y Bernal Flores. Por el eterno descanso de María del Carmen Tellez Solís, Genaro Ponce, José Luis García Coronel, Guillermo Coronel Saldívar, Eufemia Amigón Salazar, joven Uriel Marín Cantoral, Ignacio Aguilar Méndez, Elena Cuetzaltitla García, Aurea Delgado Gavilán, Abraham Reyes Abad, Luis Alberto Tlatenchi Maldonado, Petra Irinea Juárez Munive, Adán López Pérez, María Luisa Cilia Guzmán, Guillermo Coronel Saldívar, Luis Eduardo Gallardo Ríos, María Luisa González Alanís, Melchor Alanís Luna, Alfredo Alanís Luna, Agustín Sosa Molina, Ángel Macareno y por todas las almas del purgatorio. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ante Dios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Quelcías, mujer bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un huerto contiguo a su casa, donde solían reunirse los judíos porque eran estimados por todos. Aquel año
había sido designado jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor en Babilonia: la iniquidad de ancianos elegidos como jueces que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y los tenían litigios que resolver, acudían a ellos y se enfrentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado, ya Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron diariamente, al entrar a pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Participaron en su corazón y cerraron sus ojos para ver lo del cielo y acordarse de lo justo. Un día, mientras acechaba el momento oportuno, salió a ella como ordinario, con 2 muchachos de servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, pero los 2 viejos que la espiaban escondidos, Susana dijo a las doncellas: tráigame jabón y perfume y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron los muchachos, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti, consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra Dios. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los 2 viejos llenos de maldad e intenciones contra ella, para ver que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos, cuanto la conocían, estaban llorando. Se levantaron entonces los 2 viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros paseábamos solos por la huerta, entró esta con 2 criadas. Luego le dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver que aquella infamia, corrimos hacia ella y los sorprendimos abrazados.
pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven. Se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que esto me ha levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque eso que le han levantado es un falso testimonio. El pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores lejos del uno y del otro, y los dos los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó a llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora vas a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor: no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los vistes debajo de aquel árbol cuando estaban juntos, él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel del Señor ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y tu pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes, pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Daniel replicó: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Alzaron contra los dos viejos, a quienes en palabras de ellos mismos Daniel había convencido del falso testimonio, y le aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron
y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Él está conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nos ponemos de pie, por favor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor Y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. honor y gloria El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno.
vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Estamos ya en esta recta final de la Cuaresma. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de vivir este tiempo penitencial y pues ojalá y todos estemos ya preparándonos para unirnos a Jesús en su Pascua, vivir su pasión, su muerte y su resurrección. La palabra de Dios que se acaba de proclamar nos presenta lo misericordioso que es Dios ante el pecador. En la primera lectura vemos la astucia de estos dos ancianos que quieren seducir a una mujer honesta, leal, Susana, a través de mentiras, de engaños, la quieren condenar a muerte, y Daniel, que es una prefiguración de lo que después será nuestro Señor Jesucristo, Daniel es quien va a rescatar a esta mujer, pues prácticamente de la muerte. Y en este pasaje del Evangelio vemos lo que sucede con esta mujer sorprendida en adulterio. La ponen ante Jesús y le dicen, la ley pide que esta mujer sea apedreada, ha cometido un pecado. Es una trampa que le ponen a Jesús. Nuestro Señor responde, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después ya se empiezan a retirar, empezando por los más viejos, y termina el texto diciéndonos que se encuentra Jesús solo con la mujer, y la pregunta de nuestro Señor, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó, nadie, Señor. Y aquí viene la respuesta de Jesús, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Estimados hermanos, miren, al vivir la Cuaresma y prepararnos para la Semana Santa, estas palabras que dice Jesús a esta mujer, estamos invitados a escuchar. Cuando reflexionando y meditando lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en su pasión y lo que vivió al morir en la cruz, como Cristo mismo nos invita a contemplarlo levantado en lo alto, es decir, contemplarlo crucificado, el sacrificio que lleva Jesucristo para salvarnos, nos debe de alentar a alcanzar un sincero arrepentimiento de nuestras faltas, reconocernos pecadores y confiando en su infinita misericordia, pedir perdón. Si somos conscientes de que ese es el camino para vivir la salvación, de que contemplar a Jesucristo crucificado y pedir perdón de corazón de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, porque estamos arrepentidos por haberlos cometido, eso nos lleva a vivir la misericordia de Dios, que nos dice, como Jesús le dice a esta mujer, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Esas son las palabras que escuchamos cuando con humildad acudimos a Dios a pedirle perdón. Jesucristo en repetidas ocasiones lo dice, yo no vine a condenar, yo vine a rescatar al enfermo, vine por la oveja perdida. Yo no vine por los justos, yo no vine por los sanos. He venido a rescatar a la oveja perdida. Y esa es nuestra situación, porque todos somos pecadores. Todos de alguna manera le fallamos a Dios.
ofendemos a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, y sí, probablemente la consecuencia de nuestras culpas debe de ser grave, porque probablemente nuestros pecados son muy grandes, pero por más grande que sea nuestro pecado, sobreabunda la misericordia de Dios que nos dice: yo tampoco te condeno. Aquí lo interesante, estimados hermanos, es que si repetidamente Jesucristo nos dice que no vino a condenar, que vino a rescatarnos, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, aquí la gran pregunta es: ¿por qué entonces prefiero seguir viviendo en el pecado? ¿Por qué prefiero seguir consintiendo en mi vida el pecado, la maldad, la mentira, la injusticia y todos los pecados que cometemos, a vivir en gracia de Dios? Eso es lo lamentable. De que seamos pecadores no se puede evitar, pero de que no nos arrepintamos, de que no procuremos un cambio en nuestra vida que nos lleve a dejar el pecado y empezar una vida nueva en la gracia de Dios, eso sí es lamentable. Porque estamos llamados a la salvación, porque Cristo murió en la cruz para salvarnos. ¿Por qué preferir seguir viviendo en el pecado? ¿Por qué rechazar la gracia de Dios? Aquí Jesús muy claramente: yo tampoco te condeno. Eso es lo que debemos escuchar y nos debe de llegar aquí en el fondo de nuestro corazón. Cristo no quiere nuestra condenación. Por eso murió en la cruz, para salvarnos. La invitación es: levántate y no vuelvas a pecar. Por otro lado, pues debemos de tener mucho cuidado, porque corremos el riesgo de ser como los dos ancianos de la primera lectura: injustos, mentirosos, calumniadores, o ser como los fariseos del Evangelio, porque hay muchas personas que a eso se dedican, a criticar, a juzgar y a condenar a sus semejantes por los pecados que cometen. Aquí viene la pregunta: ¿quién eres tú para condenar a alguien por sus pecados? ¿Quién eres tú para criticar, juzgar a tu prójimo por las faltas que comete? Pero eso sí se nos da mucho, ser como los fariseos. Nos tachamos de ser muy honorables y creemos que eso nos permite juzgar, criticar y condenar al pecador. Y no debe de ser. No somos nadie para condenar a nadie por sus pecados. Cada quien le tiene que entregar cuentas a Dios, y debemos de pedir por mis pecados y pedir por los pecados que comete la humanidad en general, pero jamás atrevernos a condenar a alguien porque peca. Lamentablemente eso se nos da mucho, y eso se da mucho en la iglesia, lamentablemente. Creemos que somos infalibles, creemos que somos casi santos, y por eso nos jactamos para criticar, juzgar y condenar a los demás por las faltas que cometen. Y no debe de ser. Si Cristo mismo no condenó, pues ¿quiénes somos nosotros para atrevernos a condenar a alguien por lo que hace o deja de hacer? No somos nadie. Nos falta vivir mucho la misericordia. Nos falta aprender de Jesús a respetar a las personas. Pues aprovechemos, estimados hermanos, estos días que restan de la Cuaresma para acercarnos a Dios. Hagamos oración y démonos cuenta de que estamos llamados a vivir la salvación, de que estamos llamados a ser redimidos por la muerte de Cristo en la cruz, y que eso nos lleve a un sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Y en el sacramento de la reconciliación, escuchar
esta expresión de nuestro Señor desde el fondo de nuestro corazón: yo tampoco te condeno. Cristo vino a redimirnos y esa redención la hemos alcanzado por su muerte en cruz. No vino a condenar. Si nosotros, arrepentidos de corazón, pedimos perdón a Dios, nuestros pecados son perdonados, quedan al olvido y, lo más importante, renacemos, resucitamos a una vida nueva, llenos de la gracia de Dios. Y eso es lo que debemos anhelar, y está en nuestras manos vivir. De nadie depende más que de cada uno. Cuando arrepentidos pedimos perdón. Que la misericordia de Dios siempre nos acompañe y se haga presente en nuestras vidas. Pónganse de pie. Presentemos nuestras súplicas a Dios diciendo: Padre, escúchanos. Todos. Pedimos por nuestra Iglesia, por el Papa Francisco y por todos los obispos, para que guíen con fidelidad al pueblo que se les ha encomendado. Oremos. Para que en este tiempo de Cuaresma Dios nos conceda crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Oremos. Para que Dios nos conceda un sincero arrepentimiento de todos nuestros pecados y, arrepentidos, vivir en gracia de Dios. Oremos. Pidamos por el fin de la pandemia, por quienes están enfermos, que se restablezcan pronto en salud, por quienes ya murieron, que Dios les conceda la vida eterna. Oremos. Padre bueno, atiende las oraciones que con fe ponemos en tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomen asiento. De pie, por favor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas como fruto de nuestra penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria,
proclamamos el canto de tu alabanza, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Víctor, Tomás, su Obispo Auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos por tus hijos, María del Carmen Telles, Genaro Ponce, José Luis García, Guillermo Coronel, Eufemia Amigón, Uriel Marín, Ignacio Aguilar, Elena Cuetzaltitla, Aurea Delgado, Abraham Reyes, Luis Alberto Tlatenchi, Petra Juárez, Adán López, María Luisa Cilia, Guillermo Coronel, Luis Eduardo Gallardo, María Luisa González, Melchor Alanís, Alfredo Alanís, Agustín Sosa, Ángel Macareno y todas las almas del purgatorio. Concédeles la vida eterna.
Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por la salud de Alfredo Barrera, Tita Josefina, Susana Cilia y Patricia Tlatenchi. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. A ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos tu paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor.